No podríamos pensar que Andrés Manuel López Beltrán está usando su hierro para su autoprotección. ¿En qué sentido? En Washington se habla muy seriamente de que si tuvieran que llegar al extremo de detener al expresidente, como ya pasó con el expresidente de Honduras, no son figurativos, altamente probable, como pasó con el expresidente de Honduras, que un hijo fuera también a la cárcel con él. ¿No será que lo que quiere ahorita Andy López Beltrán sea decir, vean todo el poder que tengo y lo que puedo movilizar si se atreven a ponerme una mano a mí o a mi papá? Es decir, del papá lo saben. De él tiene que demostrar que él tiene a todos con él y que aunque si al papá se lo llevan, él se va a quedar para defender a nombre de su papá. Primero los López, ¿por qué? Porque si recuerdan ese libro de Andrés Manuel, La mafia nos quitó la presidencia. Ujú. Bueno, la mafia del poder ahora son ellos. Ese viejo PRI del que tanto criticaron, están corregidos y aumentados ellos. Que hay dos agendas confrontadas. La agenda de Andy, de la afiliación, de los grupos duros y cacicados regionales que son fundamentales para la movilización electoral el día de, y la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, que con esa reforma exhibe que le preocupan esos cacicados regionales y que quiere disminuir la influencia de esos personajes. Tú te metes al Instagram de Andy, los invito a que se metan, nada más para estar de chismosos. Y vean todas las fotos de la afiliación de las tarjetas de Morena. El catálogo de El lealtades. catálogo, Rocha Moya, Evelyn Salgado. Sí, Andy, y que además sigue el manual a la perfección del papá, ¿no? Es decir, recorre el país, camina, lo ve por 10 millones de Y todo esto afiliaciones. con el no al nepotismo. Sí, con la ley Con del la ley. Con la ley en la nepotismo. mano. En Washington se habla muy seriamente de que si tuvieran que llegar al extremo de detener al expresidente, como ya pasó con el expresidente de Honduras, no son figurativos, altamente probable, como pasó con el expresidente de Honduras, que un hijo fuera también a la cárcel con él. ¿No será que lo que quiere ahorita Andy López Beltrán sea decir, vean todo el poder que tengo y lo que puedo movilizar si se atreven a ponerme una mano a mí o a mi papá? Yo le voy a dar un nombre. Se llama el Herradero de Andy. Como ganadero de la 4T de Morena, aprovechando la ausencia de Luisa María Alcalde, quien está atendiendo labores maternales con todo el derecho, pues Andy se ha dedicado como ganadero a llevar su fierro para empezar a marcar a su ganado Literal. del 2030. Y por eso ha estado yendo a el Senado, a la Cámara de Diputados, a errar a todos los gobernadores que pueda, para tener mediáticamente un impacto de decir, este ganado es mío y lo que es Mío. el establo de la cuarta transformación me pertenece. Lamentable que se haya usado, como ya se ha criticado, no solamente por la oposición, hasta por morenistas, ¿sí? El hecho de que se utilice el recinto legislativo para un proselitismo estrictamente partidista. Pero peor aún es que se pretenda poner el hierro de Andy y de Morena en personajes como Alejandro Murat y Miguel Ángel Yunes, que siempre fueron rechazados por Morena porque eran oposición, eran priistas que de una u otra forma combatieron históricamente a Morena y ahora resulta que pues no son vaquillas de aquel establo, sino que ahora berrean al son que les dicen en Morena y la cosa es tan ignominiosa que los propios morenistas ya salieron a decir con el señor Yunes y con el señor Murat, no queremos nada. Y la presidenta, a la hora que le preguntan, dice, con toda razón, no es un asunto mío el del partido, que lo vean con el partido. Y van con el partido y como Luisa María Alcalde está guardadita,
en asunto No, pero maternal. anduvo en el Senado. Sí, es lo que Ella anduvo en el Bueno, Senado. sí, pero Pero no le- está le- operando, no está El operando. protagonista es Andy. Sí. Digo, como quiera son la dupla, El ¿verdad? operador es Andy. Entonces, Marcela. Pues ahorita, siguiendo la línea de la granja de Orwell, Ujú. nos recuerda todo esto. Claro. Yo cuando veo eso digo yo, bueno, voy a sacar otra vez a desempolvar el libro para volverlo a leer. Pero aquí el punto es, y vean mi editorial de hoy en la noche, primero los López. Primero los López, ¿por qué? Porque si recuerdan ese libro de Andrés Manuel, La mafia nos quitó la presidencia. Ujú. Bueno, la mafia del poder ahora son ellos. Ese viejo PRI del que tanto criticaron, están corregidos y aumentados ellos. ¿Por qué? Tú te metes al Instagram de Andy, los invito a que se metan, nada más para estar de chismosos. Y vean todas las fotos de la afiliación de las tarjetas de Morena. El catálogo de lealtades. El catálogo, Rocha Moya, Evelyn Salgado, o sea, haz de cuenta que está lleno de eso entre ayer y hoy. Entonces, más, junto con pegado, todos los maestros, 6,000 tablets Sí. para que se afilien a Morena, porque tienen el objetivo de 10 millones de nuevos afiliados. Entonces, ¿a costa de qué? De ser el viejo PRI corregido y aumentado. Corregido y aumentado. Así que no vengan con que el pasado, que si Calderón, que si el PRIAN, que si el PRI, que si el PRD, que si lo que tú quieras y gustes. Aquí son peor que los de antes. Alejandro. Estamos viendo algunos elementos de quiebre dentro de Morena. Esta semana vimos precisamente al gobernador de Oaxaca, a Salomón Jara, levantando la mano por la afiliación de José Murat y a Rocío Nale levantando la mano en el tema de Miguel Ángel Yunes. Yo quiero aprovechar a la invitada porque a ti te tocó, Rosario, la cúspide del PRD como un partido que estaba tomando estaba en su cúspide, en su momento más importante. Y te tocó, bueno, ya fuiste presidenta, no te tocó a lo mejor el desquebrajamiento, pero quizá tú pudiste ver algunas cosas de cómo se iba a evolucionar adentro del PRD. Y mucho se habla que Morena va a acabar en una guerra intestina entre sus tribus, y eso les va a mermar. Y han dicho que incluso ya están pensando en hacer otro partido y demás. ¿Tú qué ves? ¿En qué se parece el PRD, que era poderoso en ese momento en el centro de México y estaba viendo sus primeras cosas de desquebrajarse? ¿Qué ves en común entre ese PRD y el Morena que estamos viendo hoy? Yo veo en común la estrategia López Obrador, que en su momento, y yo justo lo estaba pensando en la mañana, es decir, nunca imaginamos que llegaría a estos extremos, el pragmatismo de Andrés Manuel. Andrés Manuel, ¿cuál fue su estrategia? ¿No fuiste el candidato del PRI? Vente a ser candidato del PRD. Y entonces tenías a un priista, pongo el ejemplo Ricardo Monreal, que un día era priista, que toda su vida había en la tribuna hablado en contra de ti, PRD, de Cuauhtémoc Cárdenas, de la lucha que representábamos, a ser nuestro candidato. Y todo el mundo, además, la avalamos porque fue una estrategia exitosa. Ganamos gubernaturas a partir de fomentar esas rupturas en el PRI y traértelas al PRD. Pero nunca imaginé que llegara o sea, que en Morena no solo se reprodujera esta lógica, sino que se ampliara en el sentido de tomar a mucha gente que, estando en el PRI o en el PAN apenas recientemente siendo gobernadores o teniendo puestos claves, ahora sean de Morena y se les legitime y se les dé su carta de su cheque en blanco, tú ya estás limpio de purificado y bautizado. Exactamente, por el simple hecho de irte. Entonces, veo esa similitud y veo la similitud en el sentido de, yo lo que creo es que en gran medida el cisma que va a venir no va a ser tanto de la oposición hacia Morena, porque la oposición pues está muy disminuida, sino al interior. Porque al final de cuentas la disputa por el poder los va a llevar a un enfrentamiento. Ya lo estamos viendo en algunos momentos que todavía se logran controlar desde la presidencia de la República, etcétera, pero ya esto, cuando se acerque el 2030, pues sí, Andy
y que además sigue el manual a la perfección del A la papá, ¿no? Es perfección. decir, recorre el país, camina, lo ve por 10 millones de Y afiliaciones. todo esto con el no al nepotismo. Sí, con la ley Con del la ley. Con la ley en la nepotismo. mano. Sí, ¿no? sí, sí. Pero mira, yo tengo una hija que también está en la política y yo también creo que es legítimo que tus hijos, así como si tienes el despacho de abogados, se dedican a la abogacía Sí, o a pero la si tuviste una comunicación. carrera, Andy, ¿cuál Exactamente, carrera? Bueno, tienes que lobista, acreditar ¿verdad? ser, Tráfico de influencia. tener una carrera y tener legítimamente Sí. ese derecho, no nada más porque te lo heredó tu padre o te Exacto. puso Y el tu nombre. papá, ¿no? Y el nombre que es el mismo, de un presidente que pues sí, querámoslo o no, pues la Claro. gente lo quiso y lo quiere. Claro. Entonces, creo que en ese sentido sí va a haber esta fractura interna, ¿no? Sí va a haber, aunque ellos nos digan, a eso apuestan nuestros adversarios y no sé qué, ya se está viendo. Lo vemos en Tabasco, entre dos grupos que están hoy confrontados, En el lo- en del la- en actual las gobernador, en las cámaras, lo estamos viendo todavía de manera incipiente y lo vemos en estas declaraciones de los gobernadores diciendo, no queremos que se afilien a Morena estos personajes Claro. que apenas ayer eran nuestros detractores, Ah, ¿no? claro. No, apenas ayer, a la vuelta de la esquina, tenías el asunto en Veracruz, Claro. de los Yunes atacando a Rocío Claro. Nale, con toda justicia, Y pero... peleándose con Y López de pronto Obrador. ahora van a ser los reyes de Veracruz. Dice, Rocío Nale misma dice, ¿cómo? A ver. Sí, sí, sí. Quien Habiendo me todavía quiso- Yunes quien me en el quiso PAN matar, en Veracruz. No, y la- aparte, y la otra parte de la familia pero aparte es Yunes te panista. dice, no, y aparte yo, mis electores son de los Yunes, no Y son del No PAN. son del PAN ni Y a de la Morena. comisión Ah, no, bueno, de pues qué Hacienda. padre. Y a la comisión de Hacienda. O sea, La Sí, presidencia, sí, yo sí, nada sí, más sí, digo, sí. en el gobierno en el que yo participé de Enrique Peña, que es el del que puedo hablar, Sí. ya ni siquiera me puedo imaginar que en las presidencias de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras estuviera alguien que no tuviera un vínculo directo acordémonos- con el Imagínate, secretario, Pero ¿no? yo estoy completamente de acuerdo con Rosario Robles de que la disputa política en este país está dentro Ay. de Morena. Y hacíamos esta analogía en Código Magenta que decíamos, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, la hija de Berta Luján, están en el Senado afiliando al hijo de José Murat y al hijo de Miguel Ángel Yunes Linares. Mientras en la puerta de al lado, todos los senadores discuten la ley contra el nepotismo. Sí, sí, es Sí. ¿Qué nos increíble, dice esta increíble. contradicción absoluta? Que hay dos agendas confrontadas. La agenda de Andy, de la afiliación, de los grupos duros y cacicados regionales que son fundamentales para la movilización electoral el día de, y la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, que con esa reforma exhibe que le preocupan esos cacicados regionales y que quiere disminuir la influencia de esos personajes. Andy, ¿por qué decimos está consolidando un proyecto para el 2030? Y creo que en estas 2 semanas se han dado 2 señales muy claras. Lamentablemente en este país las elecciones todavía se ganan con dinero y con movilización corporativa de sindicatos. ¿Qué pasó? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sí, increíble. que es el organismo gremial más grande de América Latina y que históricamente ha estado vinculado a movilización electoral, ya se comprometió a darle a Andrés Manuel López Beltrán 5 millones de nuevos afiliados de los maestros. de los días Cuando que está quiere. prohibido en la Cuando está Constitución prohibido ya, en la ¿eh? Constitución. Y los petroleros están igual. Y segundo, Ramón, Sacan sus globos. en el sus sexenio de grandotes. Andrés Manuel López Obrador, el factor dinero que apuntaló las campañas de Morena, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, fue el huachicol fiscal. Y qué casualidad que en el sexenio de Claudia Sheinbaum regrese a las aduanas un personaje que presidió Molinés. el aumento del huachicol fiscal, que es Rafael Marín Mollinedo, que por cierto es muy cercano a la familia de Andrés Manuel López Obrador y que incluso aparece en una fotografía publicada aquí en Código Magenta con José Ramón López Beltrán, hermano de Andrés Manuel López El Beltrán. McAllen. Es decir, tienes al operador de las aduanas, tienes al sindicato de maestros y tienes a todos 22 los gobernadores. No me digan que no está construyendo un proyecto presidencial el señor A Andrés ver, Manuel López yo Beltrán. quiero traer a la mesa una provocación bastante disruptiva. Otra. No podemos pensar que Andrés Manuel López Beltrán está usando su hierro para su autoprotección. ¿En qué sentido? En Washington se habla muy seriamente de que si tuvieran que llegar al extremo de detener al expresidente, como ya pasó con el expresidente de Honduras, no son figurativos, altamente probable, como pasó con el expresidente de Honduras, que un hijo fuera también a la cárcel con él. ¿No será que lo que quiere ahorita Andy López Beltrán
sea decir, vean todo el poder que tengo y lo que puedo movilizar si se atreven a ponerme una mano a mí o a mi papá. Es decir, del papá lo saben. De él tiene que demostrar que él tiene a todos con él y que aunque si al papá se lo llevan, él se va a quedar para defender a nombre de su papá. Un paréntesis nada más, Ramón aprendió ya eso de la situación con el hijo de Gustavo Petro en Colombia, vinculado también a cuestiones del narcotráfico por agencias de inteligencia norteamericanas. Pero el plan T de Trump creo que está por encima del plan C. Sí, no estoy de acuerdo. Del plan C y del plan Z de México. Yo estoy hablando de que como en México, de que él lo vea gentes como la presidenta Sheinbaum, gentes como Andrés Manuel López Obrador o gentes como Andy López Beltrán, no han dimensionado lo que estamos diciendo aquí. No se la han creído que viene en serio. No se la creen. Y la otra parte de la provocación es la siguiente. Tan dentro de Morena están no preocupados, empanicados de lo que pueda pasar, porque como aquí en esta mesa se decía, creo que lo decía Rodrigo, nada vale que vengan y digan que el huachicol fiscal a través de se hizo tal cosa a través de Morena, y Morena utilizó ese dinero ilegal para financiar gobiernos como Sinaloa y como Tamaulipas en sus campañas para sacar adelante, porque en ese momento Morena ya pasaría a ser también auspiciador de los famosos grupos terroristas. Caería en el y presupuesto eso que dices tú. Desfondaría a Morena, que correría el riesgo de desaparecer, repito, no olvidemos, Osama Bin Laden, López Obrador. El partido Al Qaeda, Morena. Y ISIS eran los cárteles. ¿Cómo entró el gobierno americano a combatir al López Obrador de Medio Oriente, que era un grupo terrorista? A través de ISIS, y luego se metió al Morena, que era Al Qaeda, y terminó arrinconando a López Obrador y los aniquilaron. Que es la misma etiqueta terrorista que le ponen ellos. Así es. Pero, ahorita, ¿dónde detecto yo que sí hay pánico? En que yo lo he vivido en carne propia porque se han acercado conmigo. Hay 5 diferentes grupos adentro de Morena diciendo, estamos preparando el partido que quizá vaya a tener que reemplazar a Morena. De la misma manera que en su tiempo en el PRD O sea, en eso sí están organizados. No, ellos están viendo y diciendo, se nos puede desfondar ante la eventualidad, no muy remota, de que esto pueda ocurrir. Alguien tiene que estar listo para cachar, para recoger los trozos que más se puedan y poder capitalizar políticamente aquello. Entonces, si ya tenemos al grupo de Clara Brugada, si ya traemos a Noroña, si ya traemos a Andy, si ya traemos, hay diferentes, al grupo de Adán Augusto o al grupo de Monreal, ya hay grupos que se están organizando para ser ellos los herederos de los restos que queden de Morena, si Morena, por falta de negociación o porque no nos pusimos de acuerdo, termina hundido en el asunto de los grupos terroristas. Entonces, ya está eso planeado. Por tanto, pues será cuestión de esperar, y por lo pronto, el que tenía el fierro caliente en la mano, que es Andy López Beltrán, ya hizo su trabajo, ya pasó por el establo, ya tenemos claro quién es su ganado, y él siente que está listo para el 2030. Aquí dejo la pregunta final. ¿Habrá 2030 para Morena?